Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch y también a quienes nos verán en las repeticiones a través de YouTube. Les recordamos que aquí podemos hablar por nuestro chat y en YouTube nos pueden escribir un comentario, dejarnos un me gusta, un no me gusta, compartir nuestros videos. Todo eso nos sirve mucho. Y bueno, saludamos en esta noche de viernes, fin de semana, a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch y a quienes nos van a acompañar o nos van a ver más adelante a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Sí. Hoy en noche de viernes, viernes de lectura, ya cerrando semana, como les hemos dicho en anteriores ocasiones, pues qué chévere poder cerrar la semana con una buena lectura, ya relajados, ya pues con no mucho más que hacer. Así que cuéntame bueno, primero, ¿cómo estás y qué vamos a leer? Bueno, pues continuamos con nuestro viaje literario a través de Sudamérica. Esta Ujú. semana estábamos en Paraguay y hoy cerramos esta visita con un autor, en este caso. Ayer estuvimos leyendo a nuestra autora invitada de Paraguay. Hoy es el turno de nuestro autor. Y bueno, pues tenemos un cuento muy interesante, con una historia muy interesante de fondo, sobre todo pues la historia de su autor. Ya vamos a ver un poquito algunas cuestiones curiosas alrededor de esta publicación y de este autor. Y bueno, su nombre es Gabriel Casasia y el cuento que vamos a leer el día de hoy se llama El Pozo. Ok, bueno, ¿no? Pues muy intrigada. Debo decir que chismoseo un poco por ahí en internet. Así que, bueno, no, desde ya como pues muy atenta a tu lectura, bueno, a saber, bueno, por qué escogiste este autor, cuál es su particularidad y bueno, como siempre, pues conocer más y más autores, ¿no? Entonces, pues, estoy toda oídos. Bueno, pues el autor del día de hoy es un paraguayo, nació en Areguá en 1907, murió en Buenos Aires, ya murió en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1980. Muchos autores paraguayos lo consideran el fundador de la narrativa moderna paraguaya, entonces pues creo que es una persona bastante relevante para la literatura de este país. Mucha de su obra pues se dice que gira en torno a denuncias con respecto a la realidad de su país. Tanto los cuentos como las novelas parecen tener ese tinte de denuncia. Y pues fue un autor más bien prolífico, tiene bastantes novelas, algunas colecciones de cuentos e incluso tiene una obra de teatro llamada El Bandolero. El cuento que vamos a leer el día de hoy, como les decía, se llama El Pozo, fue publicado en 1947. No es la primera publicación de este autor, pero sí tiene una particularidad y es que es la primera publicación que firmó con su nombre completo, firmó como Mm, Gabriel Casasi. Las ok. historias, las novelas y los cuentos anteriores los firmaba siempre como Biblioni, Casasia Bivolini, que es su segundo apellido. Sus padres son de ascendencia italiana, entonces pues sus apellidos por eso son así como medio raros. Pero pues esto es muy común en esta zona de Sudamérica, ¿no? En Argentina también pasa mucho, pues si Ujú. se han visto, por ejemplo, los apellidos de muchos jugadores de fútbol de la selección, pues tienen como esa ascendencia italiana. En este caso también, nuestro autor tiene sus padres de ascendencia italiana y él firmaba como Casasia Vivolini.
Entonces cuentan las historias que decidieron firmar o que se decidió que este cuento, El Pozo, estuviera firmado como Gabriel Casassia porque en una antología de cuentos latinoamericanos que se hizo anteriormente a la publicación de este cuento, la editorial que la hizo dijo que uno de sus cuentos, llamado Vísperas de Boda, era de una destacada escritora paraguaya que se llamaba Casassia Vivolini. Entonces, Oh, al ok. parecer hubo ahí una confusión con el nombre de nuestro autor y pues bueno, ya a partir de El Pozo decidió empezar a firmar como Gabriel Casassia. Y es el primer cuento que está firmado con ese nombre. Y Ok. también les cuento que, pues bueno, encontramos en nuestra búsqueda, encontramos una novela que parece ser pues como la novela más representativa de este autor, por si la quieren leer. Escogimos un cuento por su extensión y para poder leerlo completo, pero pues hay una novela muy reconocida, muy famosa, que aparece mucho cuando uno busca literatura paraguaya y se llama La Babosa, de 1952. Entonces, si les interesa, si la quieren leer, pues es como la obra insigne de nuestro autor de esta noche. ¿Qué te parece esas anécdotas y curiosidades? Muy, muy interesante. Sí, creo que de hecho anoche también estábamos hablando, ya fuera de cámaras, estábamos hablando sobre la babosa, que de entrada ya es bastante interesante. Y no, pues la anécdota de los nombres, bueno, solo me hace pensar en que ahora ya hay autores que de hecho se ponen seudónimos femeninos, ¿no? Lo vimos en el Premio Planeta y bueno, hay toda una polémica alrededor de eso, entonces bueno, es muy interesante ver ese contraste, ¿no? Lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Sí, es raro, a mí me pareció muy curioso pues la razón por la que terminó firmando con su nombre completo y pues también como ese malentendido ahí en las compilaciones que bueno, pues dan lugar a cosas muy curiosas. Ujú. Entonces, sí, Y sí, ¿no? Ya pues muy atenta a tu lectura. listo, pues entonces sin más preámbulos, esto es El Pozo de Gabriel Casassia. La imprevista salida de su novia cogió a Alfonso Caballero de sorpresa, dejándole atónito por unos instantes. Sería difícil describir el estupor y la emoción que se adueñaron de su ánimo cuando su novia, Clara Figueredo, le declaró con voz entera: «Voy a irme a Buenos Aires para trabajar de modista, lo tengo ya resuelto». Allí estaba Clara, toda llorosa, vestida de humilde traje negro, retorciendo entre sus manos un pañuelito humedecido por las lágrimas, sentada en el mezquino comedor de la casa, donde 3 días antes había velado el cadáver de su madre. Sola al cabo de varios minutos de embarazoso silencio, durante los cuales Alfonso iba colmándose de irritación, se le ocurrió a éste contestarle una simpleza, porque la cólera no le permitía pensar con serenidad. «Pero aquí también puedes trabajar de modista». «Sí, es cierto», le respondió Clara, sin mirarle, «pero en Buenos Aires está Juanita, que me ha invitado varias veces para ir y que me ayudará a empezar». Alfonso hizo con la mano un ademán brusco, de desagrado. «Esa no es una contestación. Lo que querés es abandonarme, romper nuestro noviazgo y estás buscando un pretexto». Dejó de hablar de golpe. La cólera le sofocaba. Clara no le respondió nada. Este silencio exasperó más a Alfonso. Tenía que cerrar los puños para contener las ganas que tenía de abofetearla. Barboteó: «Respóndeme, habla. ¿Por qué no me decís nada? Eres una miserable. Sabes que no puedo casarme todavía y en lugar de tener la paciencia de esperar, me dejas». Tomó una silla y se sentó. Hasta entonces había estado de pie. Rebullíase en su asiento, no dejaba las manos quietas y su mirada se detenía ya en Clara, ya en un punto cualquiera de la habitación, yendo de un lugar a otro con extraña presteza. Había momentos en que sentía deseos de tomar a Clara por el cuello y apretárselo hasta arrancarle la confesión de que lo amaba, y en otros se sentía tentado de salir corriendo de la pieza sin despedirse. La excitación no le dejaba pensar en nada.
se alzó de la silla como para marcharse, pero de pronto se le ocurrió que Clara lo amenazaba con su viaje para animarlo y apurarle a que se casase con ella, pues la muerte reciente de su madre le dejaba sola y sin amparo. Esta idea hizo que se borrase de inmediato del rostro de Alfonso todo gesto de enojo. Volvió a sentarse, a la vez que echaba sobre Clara una intensa y acariciadora mirada, y en silencio adelantó despacio una mano para coger una de las de ella. Durante largo rato apretujó sin pronunciar una palabra esa mano que se le entregaba inerte. Clara recibía las caricias con indiferencia y semblante de ausencia. Esta frialdad, que Alfonso interpretó tal vez como mansedumbre, le llevó a intentar pasarle el brazo por la cintura, pero ella lo apartó de sí con suave firmeza. Ese ademán, rechazándole, hizo que Alfonso se levantase con violencia y semblante demudado de la silla, que cayó al suelo. Clara se echó hacia atrás con instinto movimiento de terror. Alfonso preguntó, agitando una mano: ¿Cuándo se te ha metido esa ocurrencia en la cabeza? Desde que murió mamá, respondió Clara, y agregó con un suspiro: Su muerte me ha dejado desesperada y muy sola. Debes comprenderlo. Yo me iré por algún tiempo. Nos escribiremos, y cuando puedas casarte, yo vendré o vos irás a buscarme. ¡Mentís! Es una excusa tuya para romper del todo. ¿De dónde voy a sacar el dinero para ir a buscarte? ¿Crees que a mí me vas a engañar con 4 palabras? ¿Querés huir de mí? Hace tiempo que andás en busca de una ocasión. Ya lo había notado. Ahora, con la muerte de tu madre, se te ha presentado la tan deseada oportunidad. Pero cuídate, exclamó con tono amenazador. Y tomando el sombrero con gesto brusco, sin volverse a mirarla, salió casi a la carrera de la habitación, oyéndose a poco el golpe de la puerta de calle al ser cerrada con fuerza. Alfonso comenzó a errar por las calles de la ciudad, envueltas en la luminosidad transparente y tibia de un sol de mediodía. Era en el mes de junio, un día templado. Sus pasos parecían más nítidos y fuertes al resonar en las losas blancas y resquebrajadas de las aceras, sin viandantes. Sentíase dominado por una tristeza infinita, como si hubiese perdido para siempre la facultad de alegrarse y gozar de las cosas. Me ha engañado, repetíase mientras ambulaba sin rumbo al azar. Caminaba, sufría. Su mente estaba llena de Clara y de él, como si solo ellos existiesen en aquel momento sobre la tierra. Sentía agudas punzadas en la nuca, tras las cuales le daba como vahidos. Varias veces vióse obligado a pararse en mitad de la calle para recobrarse y no perder el equilibrio. Poco a poco, notó que esas punzadas le servían para distraerle de su otro dolor. Mientras no le aquejaba punzada alguna, se ponía a pensar en ella y a esperarla. Luego, una vez que venía y pasaba, vuelta a empezar. Aquel pasatiempo duró como 1 hora, y tan en serio lo había tomado Alfonso que cuando las punzadas desaparecieron, sus angustias y torturas aumentaron. Dolíale terriblemente la soledad en que le dejaría Clara con su viaje. ¿Cómo llenar sus horas y sus ocios y sus días? 5 años de noviazgo, 5 años colmados de Clara, y de repente su vida quedaba vacía, sin nada adentro, sin nada a su alrededor. Pensó: iré a rogarle de rodillas que desista de su proyecto. Me humillaré, me escuchará, tiene que escucharme. Le diré que si no me escucha, me mataré. Tornó a detenerse de repente en mitad de la acera, como ya lo había hecho otras veces, con ese movimiento característico de quien de pronto es golpeado por un pensamiento súbito. Enseguida siguió andando, pero con otra idea en la cabeza. Puedo matarme, se dijo. No era la primera vez que como un reptil se le deslizaba esa idea del suicidio y se le enroscaba al pensamiento. Algunas veces había solido pensar que de un tiro podría quebrar su existencia, con la misma facilidad con que se corta un hilo. Pero en realidad, en una sola ocasión había pensado seriamente en matarse. Fue al comienzo de su noviazgo con Clara, en que ésta le hizo un desaire y estuvieron varias semanas sin hablarse. No, él no se sometería a los caprichos de Clara. ¿Por qué había de pedirle nada? Jamás. Siempre la había tenido bajo su dominio y no iba ahora a flaquear y a mostrarse débil. Esta idea de que aún estaba a tiempo de hacerse obedecer por Clara y sojuzgarla
impidiendo su viaje a Buenos Aires, calmó su nerviosidad y lo tranquilizó un poco. En tanto, sin él notarlo, sus pasos lo habían ido llevando nuevamente hasta la casa de Clara. Detúvose ante su portal, sorprendido e indeciso entre continuar andando o llamar. Alzó la mano varias veces con este propósito y otras tantas la dejó caer. Esta estúpida va a creer que no puedo vivir sin ella, pero yo no la necesito. A mí me da igual vivir solo. De pronto, se le cortó el hilo del pensamiento. Olvidóse de todo, tan ajeno a sí mismo, que era como si no estuviese allí ni en ninguna otra parte. Cuando se rehizo, lo que le llevó cierto tiempo, se preguntó intempestivamente si Clara lo amaba como para poder exigirle que renunciase a su viaje. Alfonso no osaba confesarse a sí mismo que Clara ya no lo amaba, porque eso hubiese sido un golpe espantoso y contra el cual por instinto sentíase sin defensa. Sobresaltóse al oír que se abría la puerta de calle de la casa de Clara. Apareció una mujer de la vecindad a quien conocía por haberla encontrado otras veces allí. «Entre, Alfonso», le invitó obsequiosa la mujer aquella, haciéndose a un lado para darle paso. «¿Yo? ¿Por qué? Si yo no he llamado», contestó Alfonso con gesto titubeante. «Pero si usted ha llamado». «Ah, sí». Y tras decir esto, guardó silencio. Con mirada pensativa, la mujer no apartaba de él sus ojos de susto. Veía algo de extraño y que la llenaba de un vago temor en ese rostro absorto, macerado por una preocupación dolorosa que saltaba a la vista. «¿Cómo está Clara?», preguntó de repente. «Todo lo bien que se puede estar después de lo que acaba de pasar», respondió la mujer cariacontecida. Y añadió: «Pero usted la vio hace unas horas». «Ah, sí», contestó Alfonso, como si recién lo recordase, y después de un rato dijo: «Entraré a verla. Necesito verla». Y al mismo tiempo que franqueaba la puerta murmuró algo entre dientes, que la mujer no entendió. Esta se quedó en la puerta. Alfonso halló a Clara en la cocina, cuyos muros despintados y ahumados le daban un aspecto de pobreza y suciedad. La mirada siempre atónita de su novio, como si tuviese frente a sí alguna sorprendente u horrible visión, infundió gran temor en Clara, que no atinó a hacerle esa pregunta, que descubría la impresión que su extraño aspecto le producía. «¿Qué te sucede?». «Todavía tenés el descaro de preguntármelo», replicó Alfonso con una sonrisa forzada y burlona al mismo tiempo. «Alfonso, cálmate y deja que te explique». «Te escucho. Habla. No estoy nervioso». «Tú sabes que por el momento no podemos casarnos. Es inútil, pues que me quede. Cuando llegue el día de casarnos, volveré». «Volverás», la interrumpió. «No sé cómo me contengo y no te estrangulo». Sentía que se le iban las manos hacia el cuello de Clara. Temerosa, ésta murmuró con un hilo de voz: «Me quedaré, Alfonso». Él la estuvo mirando un rato y luego le dijo, mordiendo las palabras: «Te odio, te desprecio», y salió de la cocina sin dirigirle una mirada. Pasó junto a la vecina, que aún estaba en la puerta, sin saludarla, y siguió calle arriba. Su desesperación lo impulsaba a andar, como si buscase que el cansancio físico lo rindiese. Era cerca de la 1 de la tarde. A las 3 aún continuaba caminando. Se recorrió media ciudad, pero el cansancio no venía, como si no se hubiera movido del sitio. No hacía sino pensar en el viaje de Clara y en ésta con tal rabia y aborrecimiento que lo trastornaban. Había momentos en que su odio desaparecía para ser reemplazado por un sentimiento de ternura hacia Clara. De toda su conversación reciente recordaba una sola frase, que unas veces se la repetía con enternecimiento y otras lleno de furor: «Me quedaré, Alfonso». Al final, tras tanto vagar, terminó por dirigirse con el espíritu deshecho a la casa de huéspedes en que habitaba. Entró en su pieza y sin quitarse el sombrero se desplomó en una mecedora. En la habitación reinaba la oscuridad. Sin hacer el más ligero movimiento, como si se hubiera petrificado en el sillón, dejó que su ánimo fuese arrastrado por la riada impetuosa y desordenada de su pensar. Se le apareció una calle resplandeciente de luces y la corriente lenta y perezosa de la multitud, represada entre ambas márgenes de los edificios. Asunción se engalanaba con el brillo de las luces y el gallo colorido de las banderas, festejando un aniversario patrio. Pasaron a su lado 3 muchachas. ¡Qué sorpresa y qué sensación viva y dulce al par! Era la primera vez que veía a Clara y que su corazón estremecíase en forma tan extraña al paso de una desconocida.
Llenóse de un sentimiento de gozo nunca sentido hasta entonces. Alfonso abrió los ojos, que se encontraron con la oscuridad, pegados a las tinieblas, como si tuviese la frente apoyada en un muro negro. Negro como un pozo sin fondo, pensó. Contaba 7 años más o menos, y se pasaba las horas con la cabeza asomada a un viejo pozo, dando voces con la boca metida en el brocal. Con movimiento involuntario se frotó la boca con la mano como para limpiársela, cual si lo oscuro se la hubiera tiznado. Su imaginación infantil vislumbraba en el fondo de aquel pozo húmedo y casi sin agua monstruos temibles y fabulosos, grutas y cuevas que refulgían como si fueran de vidrio, y aunque no alcanzaba a verla, le parecía que el agua aquella dormía un sueño pesado, cubierta de una espesa capa de musgo. Clara cuando ríe muestra la blancura de sus dientes. Se le pasó por la frente. Volvía a sentir las punzadas en la nuca. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Repetía entre dientes a cada punzada. Sus labios se movían imperceptiblemente. Seguía la cuenta con ligeras pataditas en el suelo. De pronto ya no se halló solo junto al brocal. Estaba también Clara, muy pegada a él. Ambos hundían sus miradas en aquellas negruras, en aquel agujero que semejaba la entrada del infierno. Ella era la Clara actual, pero él seguía siendo niño. Le ordenó con imperio que echase, como se arroja una piedra, un grito en lo hondo. Ella se negaba, no quería doblegarse. Entonces la tomó en brazos, preparándose a hacer un gran esfuerzo, pero quedó sorprendido al notar que Clara no pesaba nada. La alzó y la dejó caer en lo hondo. Levantó un poco ambos brazos y las volvió a apoyar con cansancio en el sillón, como si el esfuerzo de levantar a Clara lo hubiese dejado exhausto. Y la negra boca del pozo se la tragó. En el recorrido que iba haciendo el cuerpo al caer, abría como un camino de luz que se cerraba enseguida tras él. Semejaba una luz que caía, no llegaba nunca al fondo. Caía, seguía cayendo. Alfonso poco a poco salió a la superficie desde el fondo de aquella alucinación. Comenzó a tener conciencia de sí mismo. Paróse a pensar en su cuerpo arropado en tinieblas, en sus manos apretando los brazos del sillón, en el silencio pesado que le rodeaba, tan semejante al que se escapaba de lo hondo de aquel pozo de su infancia, repleto hasta los bordes de negrura, pero más aún de silencio, de un silencio letal y espantoso. Prestó atención y le pareció que en la oscuridad el silencio se ahondaba, se hacía infinito. El pozo, cuya imagen no podía alejar de sí, volvió a aparecérsele, pero esta vez él estaba en el fondo y veía sobre su cabeza, allá arriba y muy lejos, la boca convertida en un circulillo de luz. Mas de golpe, inesperadamente, recordó punto por punto la conversación que había tenido horas antes con Clara, y luego, casi en voz alta, pronunció estas palabras. Me quedaré, Alfonso. Ella es todo para mí, murmuró abriendo los ojos. Respiraba con embarazo, cual si el silencio y la oscuridad le oprimiesen el pecho. Le faltaba aire, se sentía como si estuviera sepultado vivo. Me siento como si me hallase en el fondo del pozo, se dijo con voz ahogada. Sin Clara, ¿qué hacer de su vida? ¿Hacia dónde encaminarla? Una vez ausente ella, ¿en qué emplearía el tiempo cuando estuviese fuera de la oficina en que trabajaba? El solo pensar en eso le llenaba de angustia. Veíase abandonado, sin el cobijo de una compañía, y embargábale una tristeza infinita. Destino sin objetivo, vida vacía. Faltándole Clara, él dejaría de ser él. Me quedaré solo, dijo en voz alta al tiempo que se alzaba del sillón. Se ahogaba, no podía respirar. Suspiró con desfallecimiento. La idea de quedarse a solas con su corazón vacío lo llenó de espanto, de terror de sí mismo, de horror a la oscuridad, a todo. Maquinalmente encendió la luz mientras se decía, le escribiré, le haré comprender el mal que me hace, lo que estoy sufriendo. Y levantó la mano para encender de nuevo la luz sin darse cuenta que ya estaba encendida. Se puso a buscar recado de escribir en una mesa revuelta de papeles y revistas, pero de repente se le cruzó por la imaginación la sospecha que bien pudiera Clara aprovechar su ausencia para huir. Tal vez en aquel preciso momento ya se disponía a escapar. Debía ir a la disparada, sin perder un segundo, antes que fuese demasiado tarde. Salió a la carrera en dirección de la casa de Clara. En poco tiempo llegó a ella. Allí dudó, titubeó, sintió la tentación de llamar y el deseo de volverse.
Le azoraba el no saber qué le diría a Clara cuando estuviese delante de ella. No recordaba ya el verdadero motivo de su súbita carrera. Adelantó la mano y con la palma abierta golpeó con fuerza en la huerta cerrada. Aguardó un buen espacio de tiempo. Nadie acudió a abrirle. Impaciente, púsose a descargar una lluvia de puñetazos y patadas contra la puerta. Recién estaba abierta, le avisó un vecino desde la acera de enfrente. Atraídos por el ruido y la conversación, otros vecinos se asomaron a huertas y ventanas y Alfonso oyó a su espalda otra voz que le decía: «Clara está, golpee nomás». Al fin apareció Clara. Alfonso quiso entrar, pero ella se lo impidió saliendo al umbral y dejando la puerta entornada. «Pero Clara, ¿es que ya no tenés confianza en mí? Aquí no podemos hablar a gusto. Además, creo que aún somos novios». Y la mirada de Alfonso, penetrando por la puerta entreabierta, se hundió con extraña fijeza en el fondo oscuro del zaguán que se alargaba, se hacía hondísimo, hasta convertirse en un pozo, cuyo final no se veía envuelto en tinieblas. El pozo de su alucinación, donde había precipitado a Clara momentos antes, como si fuese una piedra. Se estremeció, cerró los ojos. Parecía que el pozo iba a tragarlo, a devorarlo. Abrió los ojos. Clara estaba allí. La puerta seguía entornada. Aquella ilusión había durado un segundo, pero Alfonso quedó entorpecido y jadeante, como si hubiera huido de un grave peligro, y tardó un rato en recobrarse del todo. «Volvé mañana temprano. Te esperaré. Hablaremos con más tiempo. Ahora ya es muy tarde», oyó que le decía Clara. «Ya te he dicho que me quedaré». Alfonso no la escuchaba apenas. El dolor punzante en la nuca volvía a atormentarle. Las ideas más descabelladas y desconcertantes relampagueaban por un instante en su mente. Por momentos sentía vahidos. Su atención fue atraída por el picaporte de la puerta, y en él detuvo largo rato su mirada, encontrando muy raro que recién notase que estaba roto. Reparó también en que Clara tenía zapatos sin medias. En medio de su trastorno y desesperación, Alfonso se fijaba con una lucidez extraordinaria en los hechos y detalles más futiles. «Me teme, está muerta de miedo, quiere alejarme, lo único que hay en ella es temor», pensó, dejando caer sobre Clara una mirada llena de ansiedad. Alargó la mano y asió una de las de ella. La sintió fría, exánime. «Qué helada está», se dijo entre sí. El miedo le enfría las manos. Clara gimió con temor. «Haceme caso, Alfonso. Vete. Mañana hablaremos. Estoy sola». «¿Sola?», repitió Alfonso con gesto de enojado. Su propia voz le sonó en los oídos como si no fuese suya. A la misma Clara, a pesar del susto que tenía, no se le pasó por alto el timbre de aquella voz. La calle sola, sin un alma. Se le cruzó por la mente a Alfonso. Mañana ya no encontraría a Clara. Vendría como hoy, como todas las tardes, y después de llamar en vano a la puerta, durante largo rato al volverse, se encontraría con las miradas y las sonrisas burlonas de todo el vecindario. Se imaginaba ver ya en la acera de enfrente las caras arrugadas por la risa. A lo mejor, en ese momento atisbaban tras las persianas. Pero no se veía a nadie. Ambos estaban solos. Mañana también estaría él allí, pero sin Clara, sin nadie, en la calle desierta. Se iba Clara y era como si con ella se fuesen todos los habitantes de la ciudad. La soledad ya no la abandonaría nunca. Se quedaría solo con su corazón, oyendo sin cesar sus palpitaciones como cuando andaba solo y no se distraía con nada. Todo el cuerpo de Alfonso fue recorrido por fuertes temblores, cual si tuviese calentura. Le ardían los párpados y un ligero sudor mojaba su frente. Su cabeza pesada y adolorida lo arrastraba hacia el fondo de ese zaguán en tinieblas, largo, sin fin, como el pozo aquel de su niñez, de aguas verdes, dormidas en lo hondo. La calle ya estaba llena de las sombras del anochecer. Alfonso quiso liberarse de sus fantasmas y le dijo a Clara, con voz apenas perceptible, como si hablase contra su voluntad: «¿Por qué no encendes la luz del zaguán?». Y antes de que Clara le respondiese, Alfonso alargó el cuello, echando una mirada dentro de ese pozo sombrío sin alcanzar a entrever su fondo. Sentía como si alguien le arrastrase a lo hondo, como si su cabeza fuese una bola de plomo que tirase hacia abajo. Tendió los brazos, agarrándose de Clara. No sabía si para salvarse o para llevarla tras de sí en su caída. Y juntos, porque Alfonso no se desprendía de ella,
Comenzaron a rodar por el espacio tenebroso. No tocaban nunca el fondo. La profundidad de aquel pozo parecía infinita. Alfonso sentía el zumbido del aire en los oídos. Le pareció que Clara, con cortos intervalos, lanzaba dos gritos agudos y que acudía gente, pero ese pensamiento le duró lo que un relámpago, pues enseguida se dio cuenta que eso no podía suceder, porque estaban rodando dentro del pozo y porque tenía a Clara fuertemente apretada por el cuello. Entreveía, como en sueños, que ésta agitaba desesperadamente los brazos, deshaciendo las sombras, como si fuesen crespones inmateriales. Oyó luego el ruido sordo que hacían sus cuerpos al tocar el fondo del pozo, y acto seguido, Alfonso sintió un fuerte dolor en su brazo. Los vecinos y la policía tuvieron que arrancar a Alfonso a la fuerza y a tirones del cuerpo sin vida de Clara, mientras una voz exclamaba: la ha estrangulado, y otra: era el novio. Alfonso se limitó a comentar con voz desesperada, echando una mirada al cuerpo de Clara: se ha caído dentro del pozo. Yo tengo la culpa por haberla empujado. La pobre Clara se ha caído dentro del pozo. ¿Qué te pareció esta historia? Oh, por Dios. Bueno, no, una completa montaña rusa, ¿no? Mucho que comentar. Bueno, no, empezando por, digamos, estos dos personajes. Bueno, este protagonista, que lo vemos caer, bueno, lo que yo entendí, ¿no? Lo vemos cayendo en una paranoia y una alucinación, que bueno, termina entonces con este final trágico, en una espiral completamente de emociones, que vienen o cuyo, digamos, cuyo punto de inicio, pues es una situación muy, muy normal, ¿no? Aunque, bueno, como tú nos decías, bueno, este cuento ya tiene sus años, entonces que alguien dijera, no, yo me voy a estudiar a la capital, tal vez, o no, perdón, me voy a otro país a estudiar y tal, pues ya, eso fue un gran detonante, ¿no? Y bueno, también veo, o bueno, encuentro aquí una relación de pronto con lo que hablábamos ayer, precisamente como de esa sociedad donde las mujeres entonces, bueno, se dedicaban a la familia y se dedicaban a esto. Entonces, pues bueno, esta declaración de Clara, pues sencillamente fue como su sentencia de muerte, ¿no? Muy, muy explosivo y muy interesante, ¿no? Sí, es un cuento bien, bien extraño y esa parte, como esa escena del medio es bien rara cuando empieza a alucinar y empieza a recordar su niñez y todo este asunto. Hay algunos apartados que están entre paréntesis, por ejemplo, como si fueran alusiones del personaje en otra instancia o en otro momento, como en otro plano temporal y mental. Entonces, pues es un pedacito bien, bien enredado, bien complicado de comprender, pues haciendo una lectura en voz alta. Pero me parece que me pareció que mientras lo iba leyendo estaba muy bien construido ese descenso al pozo, como que, como que al principio es una historia muy normal, entre comillas, de pues una pareja que tienen una discusión con respecto a lo que va a hacer esta señora, pues, o esta muchacha, Clara, de irse a estudiar a otra parte. Y pues sí, al tipo le da un poco duro, pero pues como que uno ve esos rasgos. No sé, al principio estaba pensando que el tipo era más como una persona simplemente violenta, como una persona con un temperamento demasiado fuerte y que tal vez quería imponerse ante Clara y no quería aceptar lo que estaba pasando, pero a medida que va avanzando y a medida que se va volviendo más y más y más loco, uno como que se empieza a dar cuenta que este man no solamente es una persona violenta, sino que está loco, o sea, el man tiene un problema grave y pues
no sabemos qué tanto ha afectado, por ejemplo, a Clara, porque hay Mm. algunas cosas que me quedan ahí como sin respuesta y que creo que tienen que ver un poco con este temperamento y con esta probable enfermedad o no sé qué es lo que está quejando este personaje. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda casar, no me quedó claro por qué no se puede casar, si es precisamente por ese problema que tiene o por esa enfermedad o si es por algún otro motivo. No me quedó muy claro también, o bueno, eso no es que no es que el cuento lo tenga que contar, pero le queda a uno la duda de cuántos episodios de estos ha experimentado Clara y si Mm. de hecho su viaje tiene que ver con eso o realmente es un viaje simplemente por querer ir a trabajar de modista en otro lugar o si efectivamente quiere huir de este personaje porque y pues tal vez no es la primera explosión que tiene, no es la primera rabieta que le da y nos dan a entender como que no es la primera por ese desaire que nos cuentan al inicio de la relación que en el cual el tipo dijo simplemente como bueno, entonces me va a matar. Entonces uno queda como esto tiene como más visos y esa escena final en la cual Clara pues ya no lo deja entrar a la casa, le dice que está sola, que no se preocupe que está sola, dan a entender también como una celopatía muy fuerte, como que el tipo eh, tiene un montón de rayes, no solo enfermedades como fuertes, sino también rayes mentales, como inseguridades fuertes, celos bastante fuertes también, esos diálogos que tiene consigo mismo en los cuales por momentos la quiere mucho y después dices que esta estúpida me va a dejar y después dice no, es que no puedo vivir sin ella, es como es bien fuerte todo ese tránsito en primera persona que vivimos a través de él en ese descenso como a esa locura o ese pozo de locura en el que se está metiendo. Entonces hay muchos elementos que me parecieron bien interesantes, me parece que está muy bien construido ese descenso. Pues hay cositas que sí como que no tienen una respuesta así clara, pero pues me dio una impresión de, no sé, en todo momento me sentí preocupado por Clara, en momentos en los que como que no daba a entender que sí iba a hacer algo, como que también lo sentía como que venía algo grave y pues ese juego de llega con esa violencia y Clara se lo logra quitar de encima y después vuelve a ir a la casa de ellos como no, por Dios, ya, aquí fue, aquí la mató. Después vuelve y se va y no, ya hasta el desenlace, pues el triste desenlace que nos da el cuento. Sí, completamente de acuerdo. Además que, bueno, creo que eso es lo que hace de esta narración, pues, un hito dentro de la literatura paraguaya, ¿no? Porque, bueno, muchos han calificado este cuento como lo que tú nos contabas, como el precursor, de hecho, de un estilo propio del autor. Y es que sí, bueno, ya cuando uno se pone a revisarlo, pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Empezamos lo que les decía, como en una espiral descendiendo por los recovecos mentales de este hombre. Además, es una voz, si lo pensamos bien, pues no es un narrador en primera persona, pero es un narrador que está metido en la cabeza de este personaje, ¿no? Y nos deja muy claro todo ese tren de pensamientos sin ser desordenado. Es decir, el cuento no nos dice en ningún momento explícitamente como, oiga, este tipo está enfermo, celoso, obsesionado, eh, y incluso está sufriendo de una paranoia y todo el tema de este pozo. Bueno, en algún punto uno puede decir como, bueno, pero esto sí está sucediendo de verdad, o sea, qué parte es verdad y qué parte no. Pero pues es muy inteligente y muy chévere el uso de este narrador, ¿no? Porque pues no lo cuenta en primera persona, pero sí estamos en la cabeza de este personaje y todo lo vemos a través de esos ojos, ¿no? De esa visión.
Entonces, claro, pues mm, ya uno podría deducir que Clara estaba muy asustada. Este tema de esta escena final donde sí, ella le insiste en que bueno, que está sola, y bueno, y el tema de los vecinos también ahí, y que el tipo sí va cambiando de ánimo. Entonces es muy interesante el uso del narrador, aunque sí, a mí también me queda la duda, bueno, qué tanto de todo esto estaba pasando, porque bueno, ese cambio como, o ese desdoblamiento que él hace, que en ningún momento se está dando cuenta de que la está matando, pero hay un deseo, porque nos lo dice al principio, de sí, de estrangularla, de cogerla y cogerla solo para sí. Entonces, bueno, ahí ya uno dice, bueno, ¿qué, qué está pasando acá? Hay un momento, sí, estamos todos en el pozo porque definitivamente no, pues no es que no sea un narrador confiable, es que no sabemos cuál es la realidad y cuál no. Entonces, pues sí, definitivamente el uso del narrador acá está muy inteligentemente hecho. Y sí, pues nos queda la duda. Obviamente el final sí es concreto, pero bueno, todo lo que pasó ahí, uno dice como, wow, esto está, esto se está descontrolando. Te quería preguntar, bueno, hay quienes... bueno, yo mientras ibas leyendo, decía como, wow. Bueno, vi que el texto tenía acentos, el tenés, el vos sabés y esto. Quería preguntarte sobre eso, ¿cómo te pareció leyéndolo? ¿Crees que contribuye, bueno, a esto suramericano que llamamos a veces? ¿Tú crees que eso contribuye de pronto esos acentos? Bueno, también nos hablan por ahí que ellos se conocieron en una fiesta patria paraguaya. Entonces sí, te quería preguntar como por ese aspecto de la narración, ¿qué te pareció? ¿Crees que eso pues contribuye? Leyendo esta historia, entonces uno dice, ah, sí, claro, esto es súper paraguayo o no. Pues creo que es algo muy típico de la escritura de esta zona de Sudamérica. Pues lo había visto en Argentina, pues que es mucho más obvio esa acentuación de las palabras y el voz y el voceo y ese tipo de expresiones. Las tenía muy relacionadas con Argentina, no, creo que no era consciente de que Paraguay y probablemente Uruguay también lo hacen. Sí. Entonces, no creo que sea, porque a veces como que uno tiene la impresión de que se hace precisamente como a modo de cliché, como para marcar que el personaje es argentino. Entonces, si yo quiero hacer un personaje argentino, tiene que hablar así. Tiene que decir tenés, y Ujú. tiene que decir vos, y tiene que decir che, y ese tipo de cosas. Y hay veces que uno ve ese recurso como muy falso, como muy impostado, como que no, como que ya es caricaturesco el asunto. Pero en estos casos no se ve, o creo que no se ve de esa manera, y creo que es básicamente pues la manera en la que se habla en Paraguay. Entonces los autores, las autoras pues escribirán de esa manera, tal vez para guardar esa forma de expresarse y no sé, creo que un cuento de estos puesto en español neutro tal vez no funcionaría de la misma manera. Y hay algunas expresiones que no lo permitirían de cierta manera. Ujú. Eh, entonces yo creo que no creo que sea un recurso estilístico propio del autor, sino como así se escribe y punto, así se habla y punto, y Sí. queda reflejado en la manera en la que el autor lo presenta. Entonces, pues creo que no desentona. Sí me llamó la atención mucho las conjugaciones verbales y la forma en la que está escrito, pues es un cuento del 40 y, ¿qué les dije? Del 47, 37, no recuerdo en este momento, se me perdió el dato. Entonces, pues uno entiende como esa forma de escribir.
Ujú. pero no estoy seguro porque pues me tocaría consultar la fuente finalmente donde lo saqué, pero no estoy seguro, no creería que sea una traducción, por ejemplo. Entonces Oh. sí me pareció extraño, además por el hecho de que mantuvieran el habla, el tenés, esas expresiones. Ujú, También me pareció curioso pues esa forma de expresarse em, pues, en el narrador en tercera persona, mm, cuando nos dice repetíase, viose obligado a hacer, bla, 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 ese tipo de conjugaciones me pareció como raro, como que es como fuera de época. Entonces, sí, no sé si sea una cuestión exclusivamente del autor o si tiene alguna funcionalidad dentro del cuento como, sí, no sé, como una función específica. De hecho, veía que creo que era en una entrevista que le hacían al autor, decía que una de sus grandes deudas era no haber encontrado, no poder encontrar un lenguaje con el cual expresarse y que creía que en este cuento lo había logrado. Entonces, no sé si tenga relación con eso también, pero sí es a veces difícil de leer, como que uno no está acostumbrado a leer con ese estilo. ujú, Pero me parece que también le da un tono al cuento. No sé, yo me lo imaginé como aquí haciendo el paralelo, como en una época muy Bogotá, pre-Bogotazo, como los señores así de ujú. sombrero y vestido y las señoras con sastre y muy elegantes. Entonces me imaginé como algo similar, pero en Paraguay. Y, y, y sí, como que lo puse en ese escenario precisamente por la forma en la que está escrito y por algunas Ujú, descripciones que pues sí nos decían que Alfonso iba con su sombrero y como la forma de ujú, vestir de Clara, que pues a pesar de ser muy humilde como que conservaba un estilo, no eran ropas, no sé, maltratadas o viejas, sino como que me la imaginé como una señora de la época. ujú. O una muchacha de la época. Sí. Sí, 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 a mí también me pasó lo mismo, me imaginaba como, estas personas de traje o algunas fotos que tenemos de nuestra ciudad aquí de Bogotá, donde sí, pues está todo el mundo como con muy bien vestido y todo. Entonces sí, 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 muy, muy interesante también, aunque también me gusta mucho que en ningún momento el autor o esa voz, ese narrador, nunca nos está sobreexplicando nada, ¿no? Y eso es una virtud del texto, porque a pesar de que no pasa eso, pues el texto se entiende, es decir, Ujú, tenemos es decir, la voz coincide con lo que está pasando, porque bueno, sí, muchas veces por tener un narrador en tercera persona, pues se puede caer en la sobreexplicación, ¿no? O en detalles de pronto que no vengan al caso, pero acá la narración es muy fluida, y pues nos da los datos necesarios, digamos, en contexto. Sabemos, por ejemplo, y lo hace de una manera muy orgánica, ¿no? Entonces nos dice, no, sí, pues sabemos que están en Paraguay, porque él nos dice que, bueno, el tema del impacto del viaje, por ejemplo, pues ya también de cierta manera nos ubica geográficamente, porque eso quiere decir que es un problema, ¿no? Y que solo por eso pues ya no se van a poder casar, no van a poder estar juntos. Y también pues no, recuerdo que él tiene de cuando la conoció. Entonces son como fragmentos de información muy bien puestos en la narración, que nos ubican, pero no nos distraen, ¿no? Y es muy chévere porque también eso hace que se conserve la voz, que esté muy, pues que se mantenga durante toda la narración.
porque como les digo, pues a veces uno lee unos narradores que se salen de eso, ¿no? Y empiezan como a contarnos más cosas, cosas que no vienen al caso o que no tendría por qué verlas desde donde está. Entonces es muy interesante pues tanto el uso de la narración como esos datos que nos da para ubicarnos, ¿no? Y aparte pues ya las acciones como tal pues ya nos dan mucho que pensar sin necesidad de sobreexplicar, ¿no? Este narrador nunca se pone a explicarnos nada, simplemente va en un constante diálogo consigo mismo y esto me recordó muchísimo a una parte de Ana Karenina, que pues novela clásica y todo, pues tiene una parte así, que es como un frenesí y yo siempre que me acuerdo de esas partes digo como wow, ¿cómo hacen los escritores para llegar a esto, no? Porque a pesar de que es un tema o a pesar de que es una narración desordenada, entre comillas, pues tiene que tener también un equilibrio y esa parte final, o bueno, todas esas partes de los pensamientos, lo que tú decías, de esos debates internos que tenía el tipo, pues son muy interesantes, están muy equilibrados. A mí me queda todavía sonando pues como ese presagio, ¿no? Cuando él dice, no, pues es que tengo ganas como de ahorcarla, o como esa paranoia, podría decirse, que tiene con el pozo, ¿no? Entonces, el pozo como objeto físico, pero también como un estado mental, pero también como un recuerdo, es muy interesante y pues seguramente, no lo dice ahí, pero pues me imagino que él no, y bueno, no, sí, sí lo dice ahí, que dice que fue que se cayó, pero siempre como que esa idea de ella en el fondo del pozo estuvo presente, ¿no? Entonces también se nota que eso no, o sea, es decir, no es un cuento gratuito, no es una narración gratuita, todos esos elementos parecen estar ahí por una razón y pues cumplen su función, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, total, hace parte como de esa atmósfera que nos están proponiendo en el cuento y creo que es bastante efectiva porque sí le da a uno esa sensación que tú mencionabas hace un momento con lo de Ana Karenina, como de que uno está en ese espacio mental con el personaje, como que no es algo, no es escritura así al azar, no es como una locura que salió de la nada, no es como un sinsentido dentro del cuento, sino que uno lo siente como ahí hay cosas pasando como que conflictúan unas con otras y a veces se contradicen y a veces tienen problemas, pero no es, uno no lo siente como que es que el cuento tiene problemas en su escritura, en su estructura, sino el personaje. Y creo que concuerdo contigo en que me parece algo muy complicado de hacer porque uno puede caer en ese problema, como en hacer un cuento incoherente o contradictorio o que sea como que la gente lo lea y diga como esta vaina no tiene ni pies ni cabeza. Y precisamente lo que creo que se busca acá es dar esa sensación sin que el cuento caiga en en ese problema. Y joder madre, sí, es algo que uno dice como diablos, como logro hacer un sinsentido que tenga sentido, que también suena Ujú. algo muy, muy contradictorio. Y se logra, y creo que la atmósfera general del cuento nos ayuda a ver eso con como con esos ires y venires del protagonista, esas oraciones de dos palabras, oraciones cortas, separadas con puntos como muy rápidas, en ese flujo de pensamiento en el que el personaje está como decayendo cada vez más. Son muchas estrategias que nos permiten ver que pues un buen autor no es buen autor de la nada, como que hay mucha práctica detrás, hay mucho pensamiento detrás de un escrito, hay mucha elaboración para poder coger esos elementos que voy botando a lo largo del cuento y al final mostrarlos como parte de esa atmósfera. Creo que es algo bien valioso y de aplaudir porque realmente no creo que sea nada fácil hacer algo como eso. Completamente de acuerdo, más, bueno, también, no, bueno,
sabemos que el autor, o bueno, según la investigación que hicimos, pues el autor era muy preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? Por encontrar el lenguaje, encontrar el equilibrio, encontrar la voz de sus personajes. Entonces, no, pues recomendadísimo. eh, pues porque también hace parte de lo que hablábamos ayer con las mujeres en la literatura paraguaya, pues este autor es ese equivalente, ¿no? Es esa persona que pues se arriesgó y tiene pues tiene el mérito de haber fundado incluso todo un estilo que pues definitivamente, así como no es fácil crear un sin sentido con sentido, pues tampoco es fácil llegar a esos registros de estilo, ¿no? Y pues súper recomendados pues, este cuento está en una compilación que precisamente se llama igual, y pues también están las novelas, como Iván nos comentaste al principio. Entonces, nada, la invitación obviamente es a seguir la conversación. ¿Qué creen que pasó con este personaje? ¿Será que sí andaba en la locura o no? ¿O estaba todo fríamente calculado por allá en su subconsciente? Cuéntenos qué les parece, cuáles son sus teorías sobre esta historia. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, en nuestras comunidades en Facebook e Instagram. También recuerden que con el fin de semana viene la posibilidad de decirnos cuáles son esas lecturas que quieren escuchar aquí, esos autores que nos quieren recomendar. Nuestra próxima parada será en Argentina. Ya alguien me dijo por ahí que son demasiados autores, demasiadas historias, que es muy difícil seleccionar. Entonces, bueno, ayúdenos, cuéntenos qué les gustaría escuchar aquí. Vamos a poner unas historias en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra comunidad en Facebook. También estaremos ahí conectadísimos y pendientes de todos sus comentarios. Adicionalmente, recuerden que estamos con nuestras propias eventos, nuestras propias iniciativas, como la de los literamigos. Ya saben, son hermosos, apapachables y un regalo único para ahorita la Navidad que se acerca, para que puedan conectar con las personas que más quieren a través de la literatura. Un hermoso regalo. Así que si quieren saber qué significan, cómo los pueden conseguir, etcétera, pues pueden encontrarlos en nuestra cuenta de Instagram. A ti, Iván, muchísimas gracias por esta lectura, por esta recomendación. Tus palabras de cierre para esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando en este viaje literario por Sudamérica. Recuerden que ya hemos tenido paradas en Venezuela, en las Guyanas, en Surinam, en Brasil. Entonces, si quieren revivir esas lecturas anteriores, no olviden pasar por nuestro canal de YouTube. Y pues obviamente invitarlos a que nos sigan acompañando. Este recorrido continúa. La próxima semana viajamos a Argentina, como nos estaba contando Cata. Entonces, pues preparados para continuar con este viaje. Y pues nada, nos seguimos viendo en las estanterías. Que estén muy bien. Chao, chao, feliz noche. Hasta luego.